Vamos a hablar de 5 métodos teológicos de interpretación. 1. Alegórico. Este método no extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él todo lo que al capricho o fantasía del intérprete se le ocurre. Como sistema, pues, se coloca fuera de todos los principios y leyes bien definidos. Desde luego, se da por sentado que la Biblia contiene muchos pasajes alegóricos cuyas figuras deben ser objeto de correcta interpretación, pero no toda la Biblia debe ser considerada así. 2. Método místico. Este consiste en dejar la puerta abierta al error total, con todas las falsas doctrinas y peligros que ello conlleva. 3. Método pietista. En el método pietista, el intérprete antepone por sobre todas las cosas su guía, revelación o luz interior, o sea, lo que proviene de lo íntimo de su ser, su sentir. Digamos aquí que si esa guía, revelación o luz está dada en lo profundo de su ser por el Espíritu Santo, entonces no habría peligro alguno, puesto que el Espíritu Santo, al manifestarse, lo hará en forma perfecta, de modo que la interpretación será justa y santa. Pero ocurre, por lo general, que en lugar de provenir del Espíritu de Dios, la luz que ilumina al intérprete pietista proviene del propio espíritu humano y por lo tanto el error ha aflorado una y otra vez, mostrándose en interpretaciones equivocadas. Se interpreta mal la palabra dada en la primera epístola del apóstol Juan 2:20-27, donde se nos dice que en el creyente mora la unción del santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, lo cual significa precisamente la prevención contra el peligro en que el pietista cae, y que consiste en que no debe ser el hombre quien enseñe, sino el Espíritu Santo. Además, el pietista no considera la última parte del texto donde se nos dice que la unción es verdadera y no es mentira, de modo que si guía la unción, jamás lo hará en contradicción con la palabra escrita, o para quitar o agregar a ella. Esto, que es tan obvio, se pasa por alto en este método, y por lo tanto, ahí reside su enorme peligro. 4. Racionalista o liberal. La escuela liberal, influida por una corriente filosófica llamada racionalismo, rechazó doctrinas tales como la inspiración e inerrancia de las Escrituras, así como todo lo referente a lo sobrenatural. Lógicamente, acabó negando la veracidad de otras doctrinas esenciales, tales como la encarnación, el nacimiento virginal del Señor, los milagros que realizó su muerte y su resurrección. Aunque existen muchos otros medios de interpretación, voy a concluir con el que para mí es el método de interpretación más sano y doctrina, el histórico-gramatical. 5. Método histórico-gramatical. Es el estudio de las Sagradas Escrituras, cimentado sobre el significado exacto de sus textos, tal como fueron redactados en sus lenguas originales y en sus contextos históricos correspondientes. Este método es la base de diferentes métodos de estudio bíblico que se basan en la práctica de una exégesis objetiva. Como su propio título indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Busca que el intérprete pueda determinar con la precisión posible qué es lo que el hagiógrafo quiso decir originalmente. A. Fue el primer método para la práctica de una exégesis objetiva. B. Requiere que se interprete la Biblia de acuerdo con las características del idioma en que fue escrita, aquel a que fue traducida, así como en un sentido llano y simple a la luz del contexto histórico. C. Considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna. D. Es el más antiguo de todos los métodos de interpretación. Se puede verificar su uso antes del segundo siglo después de Cristo. Pero fueron Lutero y Calvino los que dieron el impulso principal al método correcto, por medio del énfasis en los idiomas originales. F. El estudio gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico, palabras, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado, etc. Este método obliga a tomar en serio la gramática del texto. No basta con saber el significado de las palabras independientes, sino que hay que entender la relación gramatical de palabras dentro de la frase que le dan sentido, es decir, su sintaxis. Con este matiz se quiere dar a entender el texto dentro de su contexto histórico-cultural, que puede, y de hecho lo hace, arrojar mucha luz
sobre los usos e intenciones de los autores sagrados. Esta tarea de estudiar el trasfondo histórico-cultural es muy importante porque la Sagrada Escritura ha sido transmitida a través de un vehículo cultural relativo, es decir, por un medio cultural único y sin analogías con nuestra cultura. Por ello, se deben identificar los elementos culturales y entender la verdad tal y como los oyentes la entendieron. Doncs, muchas veces se entiende mejor la escritura por investigaciones culturales. 13. La veracidad de la Biblia se confirma en la investigación cultural. Arbe. Hay menos posibilidad de deformación debido al intérprete cuando estudiamos el contexto histórico.